llegué a la cena del 30º aniversario de mis padres, que yo mismo había pagado, y que costó $7,500. Mi hermano levantó su copa y dijo, por los que de verdad importan. Mi tía rió. Que no se siente el servicio en la mesa principal. Tomé un camarón, sonreí, y me fui. 30 minutos después, el encargado del local les entregó la cuenta. Mi pago fue anulado. Entonces, mi teléfono vibró con 76 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz y un mensaje de mi madre. Esta fue la última vez que realmente lo intenté. La última vez que quise hacerlos felices. Pensé que si hacía todo bien, si hacía que este día fuera especial, finalmente me verían. No como la decepción con la que me tratan. No como el recordatorio con un solo brazo de todo lo que preferirían ignorar. Solo como su hijo. Se suponía que su 30 aniversario de boda sería una noche hermosa. Pagué $7,500 por todo, un comedor privado en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, tarjetas de ubicación personalizadas, un cuarteto de cuerdas, arreglos florales a medida y una cena de 5 platos. Incluso les reservé 2 boletos a Hawái en primera clase. Quería que fuera inolvidable, y lo fue, pero no por las razones que pretendía. Cuando llegué, apenas se dieron cuenta. Mi mamá estaba ocupada contándole a una de sus amigas lo sorprendentemente bien que se veía su piel con esa iluminación. Mi papá me echó una mirada rápida y se apartó. Mi hermano levantó su copa, me miró directamente y dijo, por aquellos que realmente importan. La gente en la mesa principal se rió como si nada. Luego, mi tía intervino, no dejen que los sirvientes se sienten al frente. Me quedé allí, simplemente parado, conteniendo la respiración. Me había acostumbrado a las bromas, a los comentarios, a la forma en que nunca se adaptaron realmente a que yo volviera diferente. Pero esa noche fue distinta. Tal vez porque les había dado todo lo que tenía de nuevo, y aún así no fue suficiente. Tomé un tenedor de la mesa, lo miré, sonreí y me fui. No armé un escándalo, simplemente salí por la puerta. Me senté en mi coche un rato, observando las luces del interior a través del parabrisas tintado. Esperé hasta que estuvieran a mitad del segundo plato, luego llamé al restaurante y cancelé el pago cortésmente. Sin drama. Unos 30 minutos después, el gerente me devolvió la llamada y me dijo que mi familia se negaba a creer que la cuenta no había sido cubierta. Estaban empezando a discutir con el personal. Le dije que adelante, que les diera el total. Entonces, mi teléfono se iluminó, 76 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz, un mensaje de texto de mi mamá. ¿Qué has hecho? Apagué el teléfono. No se les permitió irse hasta las 2 de la madrugada. El restaurante los retuvo hasta que alguien finalmente cubrió la cuenta. Ese alguien fue el primo de mi papá, Mike, quien intervino solo porque estaba harto de la escena. No querían que nadie supiera que no podían pagarlo. Pero ahora todos lo sabían. A la mañana siguiente, llamé a la aerolínea y cancelé los boletos a Hawái. Ni siquiera se habían enterado aún. Había planeado sorprenderlos después del postre. En cambio, solté la noticia frente a ellos, al tío Mike, a la tía Rena y a quienquiera que estuviera fingiendo no haberse reído la noche anterior. Dije que no tenía ganas de dar más. Así de simple. Mi mamá trató de actuar como si yo estuviera pasando por algo. Mi papá parecía que quería abofetearme. Mi hermano dijo que necesitaba ayuda. Solo el abuelo Joe dijo algo que valía la pena escuchar. Les dijo que finalmente habían cosechado lo que habían estado plantando durante años. Lo ignoraron. Tiene 71 años, vive con ellos, y es el único que todavía me habla como si no estuviera roto. Conduje a casa después de eso. No me despedí, no miré atrás. Eso fue hace 2 semanas. Y esa fue la noche en que dejé de intentarlo. Después de salir de esa cena y cancelar el pago, algo extraño se apoderó de mí. No era arrepentimiento, ni siquiera alivio. Era solo silencio. Como si todo lo que alguna vez intenté arreglar entre nosotros finalmente hubiera muerto. Siempre me aferré a algún hilo, alguna esperanza de que tal vez recapacitarían. Pero después de esa noche, el hilo se rompió. Ni siquiera escuché el sonido de cómo se rompía. Simplemente me sentí quieto por primera vez. No llamaron a la mañana siguiente. Ni disculpas, ni preguntas, ni explicaciones, ni siquiera una sola excusa barata.
Pensé que al menos enviarían uno de esos mensajes de texto largos, ya sabes, del tipo que son partes iguales, viaje de culpa y falsa preocupación, pero no hubo nada. Pasaron 3 días. Luego, una llamada del abuelo Joe. No preguntó cómo estaba. No hizo charla trivial. Simplemente dijo, se están desmoronando. Eso es todo. Luego añadió, les dije que vendría. No puedes patear a un hombre cuando está caído y luego esperar que pague la cena. Le pregunté si siquiera entendían lo que había sucedido. Dijo, no. Todavía piensan que estás siendo dramático. Aparentemente, mi mamá lloró todo el camino a casa. Estaba avergonzada, no dolida, no avergonzada de cómo me trataban. Solo avergonzada. Tuvo que explicarles a sus amigas por qué estaban atrapados en el restaurante hasta las 2 de la madrugada tratando de averiguar quién podía poner la cuenta en una tarjeta de crédito con suficiente espacio. Mi papá no dijo mucho esa noche, pero a la mañana siguiente la culpó a ella por dejarme llegar a este punto. Así lo planteó, como si yo me hubiera estado saliendo de control y no hubiera estado pagando sus cuentas en silencio durante años. La parte más patética es que el tío Mike los rescató. Pagó los $7,500 completos sin pestañear. Mi mamá prácticamente le suplicó. Lo sé porque me envió un mensaje al día siguiente, deberías haber manejado eso en privado, Mason, no frente a la gente. No respondí. Este es el mismo tipo que una vez me dijo que tuve suerte de solo perder un brazo y no la vida. Cada vez que lo visitaba después del accidente, me preguntaba cómo se sentía ser medio mecánico. Ahora, después de que las consecuencias se calmaron un poco, empecé a recibir tanteos. Mi hermano fue el primero. Me envió un meme. Solo una imagen tonta de un gato volcando un vaso con "Ups" escrito en Comic Sans. Luego, ¿estás bien? Eso fue todo. Casi podía escuchar la vacilación en el mensaje. Nunca fue sutil. Esperó un par de días antes de preguntar si había cancelado la transferencia de $1,000. Le dije que sí. Sin explicaciones, solo sí. No dijo nada después de eso. Probablemente pensó que cedería, pero no lo hice. El siguiente fue mi papá. Dejó un mensaje de voz que sonaba como si lo estuvieran chantajeando para grabarlo. Si todavía estás enojado, bien. Solo debes saber que esta familia no es la misma sin ti. Esa fue su versión de una ofrenda de paz. Sin mencionar lo que realmente sucedió, sin disculpas, solo un recordatorio casual de que se suponía que yo debía seguir desempeñando mi papel. Y luego, como si todo esto no fuera ya lo suficientemente surrealista, me encontré con una de las amigas del club de bridge de mi mamá mientras hacía las compras. Apenas la reconocí. Se acercó a mí, tocó mi brazo, el real, y dijo, realmente les rompiste el corazón. Sabes, no se merecían eso. Lo dijo como si me estuviera entregando una cazuela, como si fuera algún tipo de ofrenda de lástima envuelta en juicio. No dije una palabra, simplemente pasé junto a ella, compré mis compras y conduje a casa. Pero me golpeó más tarde, ninguno de ellos cree que haya hecho algo malo. En sus cabezas, yo sigo siendo el problema. Yo soy el inestable, el que debería estar agradecido. Todavía creen que me han tolerado. Esa es su versión de amor, tolerancia. Como si tuvieran que ajustar todo su mundo para acomodar a su hijo roto. Y durante años, les permití creer eso. Me permití creerlo también. Pero no estoy roto. Estoy harto. Todavía no lo saben, pero esto no fue un berrinche, no fue venganza. Fui yo finalmente bajándome del barco que se hundía, que se negaban a admitir que se estaba hundiendo. Y algo me dice que no les va a gustar lo que viene después. Se suponía que el viaje a Hawái era el final. Unas vacaciones de primera clase, de 5 estrellas y de una semana de duración en la isla con la que soñaron durante décadas. Lo tenía todo planeado, vuelos, un bungalow privado, reservaciones en el spa, incluso una cena privada al atardecer en la playa. Iba a ser su gran momento. Iba a revelarlo con el postre después de los brindis. Eso es lo que hizo que todo fuera aún más irónico. En cambio, les conté sobre los boletos cancelados al día siguiente, cuando todavía estaban tratando de recuperarse de la vergüenza del restaurante. Sucedió en la sala de estar de la casa del tío Mike. Sabía que todos estarían allí, mis padres, mi hermano Irena y Mike.
Estaban tratando de mantener las cosas en calma, tratando de evitar más escenas públicas. Pero no esperaban que yo apareciera en absoluto. Entré, dejé caer el itinerario de vuelo impreso sobre la mesa de centro y dije, estos eran sus boletos a Hawái. Los cancelé esta mañana. El rostro de mi mamá se puso pálido. No dijo una palabra al principio. Mi papá se recostó en la silla como si esperara un golpe y se preparara para ello. Luego, ella preguntó por qué. Le dije la verdad. Dije que no tenía sentido seguir dando a personas que dejaban tan claro que yo no pertenecía a su mesa. Les dije que quería hacer algo amable, algo grande, y lo escupieron en el segundo en que entré a esa cena. Podrían haber fingido por una noche, pero ni siquiera pudieron lograrlo. El tío Mike trató de interrumpir, comenzó a darme una conferencia sobre el perdón y cómo las familias no son perfectas. Lo dejé hablar durante unos 10 segundos antes de levantarme. Dije que no les debía unas vacaciones, una cena ni una sola palabra más de las que ya había dado, y que no iba a seguir fingiendo solo para que se vieran bien. Fue entonces cuando mi papá explotó. Dijo que estaba actuando como si fuera mejor que ellos, como si los estuviera castigando por algo que sucedió hace años. Empezó a enumerar todo lo que habían hecho por mí mientras crecía, como si alimentar a tu hijo y enviarlo a la escuela fuera algún tipo de acto digno de una medalla. Mi mamá también intervino, diciendo que siempre había sido sensible y que ahora estaba dejando que mi amargura lo arruinara todo. Simplemente los miré y dije, no estoy amargado. Simplemente estoy harto. No lo entendieron. Podía verlo en sus ojos. Estaban revolviéndose, no porque lamentaran lo que habían hecho, sino porque el dinero se estaba alejando. El proveedor, el arreglador, el que hacía desaparecer los desastres. Mi hermano no dijo una palabra, solo se quedó sentado revisando su teléfono como si nada de eso lo involucrara. Casi me reí. El único que me defendió de nuevo fue el abuelo Joe. Miró alrededor de la habitación y dijo, todos ustedes deberían estar avergonzados. Él le dio más a esta familia con un brazo que todos ustedes juntos con dos. Lo ignoraron, siempre lo hacen. Estaba desperdiciando su aliento, pero aún así lo aprecié. Me fui después de eso. No esperé una respuesta. No me importó si me llamaban desagradecido o frío después de que me fuera. No cerré la puerta de golpe, no me despedí. Simplemente salí y los dejé sentados en su propio desastre. Querían lucirse frente a sus amigos y familiares para verse perfectos, amados y exitosos, pero la máscara se resquebrajó y debajo no había nada detrás de lo que pudieran esconderse. No perdieron unas vacaciones ese día, me perdieron a mí. Simplemente no lo han aceptado todavía. Les tomó exactamente 2 semanas ceder. Durante 14 días seguidos, hubo silencio. Ni llamadas, ni disculpas, ni indirectas pasivo-agresivas de mi hermano o textos llenos de lástima de mi mamá. Simplemente nada. Debería haber sentido paz, pero lo que sentí se parecía más a la calma antes de la tormenta. Conocía a mis padres, sabía cuánto tiempo podían aguantar antes de que la máscara se resbalara. Y justo a tiempo, ese jueves por la tarde, abrí mi puerta principal y encontré al tío Mike y a la tía Arena parados allí como si estuvieran vendiendo seguros. Mike se veía furioso de esa manera silenciosa y tensa en la mandíbula que tiene cuando está a punto de pedir algo que no quiere de verte. Rena tenía una sonrisa falsa, del tipo que la gente tiene en los funerales cuando intenta convencerte de que las cosas no están tan mal como parecen. No pidieron entrar, simplemente se quedaron allí y empezaron a explicar. Rena dirigió la conversación. Por supuesto, han estado bajo más estrés del que te das cuenta, dijo como si estuviera revelando algún trágico secreto familiar. No les está yendo bien económicamente. No dije nada, solo esperé la parte que sabía que vendría. Dijo que mi mamá había estado sacando préstamos para mantenerse a flote. Pequeños, con intereses altos. Mi papá había vaciado lo que quedaba de una cuenta de jubilación que se suponía que guardarían durante al menos 5 años más. La casa estaba a punto de ser embargada. Aparentemente, habían estado haciendo malabares con las cuentas y poniendo una fachada durante meses. La cena de aniversario, se suponía que era el gran acto, su forma de mostrarnos a la familia y a mí que todavía estaban bien. Pregunté por qué importaba tanto que yo creyera que estaban bien. Fue entonces cuando el tío Mike finalmente habló. Porque esperaban que siguieras ayudándolos, dijo rotundamente. Si parecían estar bien, no te detendrías. Ahí estaba, finalmente al descubierto.
todos los años de insultos, indiferencia y burlas disfrazadas de bromas, todo mientras cobraban los cheques que enviaba sin dudarlo. No me veían como una persona. Era un sistema, un plan de respaldo. Mike apartó la mirada cuando lo dijo, como si incluso él estuviera avergonzado. Rena intervino de nuevo, más suave ahora, como si pudiera derretirme si simplemente usaba las palabras correctas. Mason, no te estamos pidiendo que lo arregles todo. Solo considera ser más amable. No son malas personas. Simplemente son orgullosos. Orgullosos. Esa palabra otra vez. Siempre la usaban como si fuera una falla noble, pero el orgullo no es noble cuando está construido sobre los sacrificios de otras personas. Les dije que entendía, realmente lo hacía, pero que no era responsable de las decisiones de mis padres. No iba a recompensar años de falta de respeto solo porque el fondo finalmente se había caído. No discutieron. Esa fue la parte más extraña. Simplemente se quedaron allí asimilándolo. Mike me dirigió una mirada que no pude descifrar, en algún punto entre la vergüenza y el resentimiento, y luego se fueron. Vi su coche alejarse, sin dar las gracias, sin decir hasta pronto, simplemente se fueron. Esa noche, imaginé la conversación que tendrían cuando regresaran. Mi mamá llorando de nuevo, mi papá caminando de un lado a otro, culpando a todos menos a sí mismo. Mi hermano probablemente permanecería en silencio, fingiendo que no estaba involucrado a pesar de que me había quitado más que nadie, y el abuelo Joe sentado en su vieja silla, probablemente reprendiéndolos de nuevo y siendo ignorado de nuevo. Pero la dinámica de poder había cambiado y todos lo sintieron. Sabían ahora que había terminado de interpretar el papel que escribieron para mí. Ya no era el arreglador, ya no era el forastero tratando de comprar su camino de regreso al círculo, no estaba interesado en ser parte de una familia que solo me amaba cuando era conveniente. Y la mejor parte, no sentía pena por ellos. Ni siquiera un poco. Para la tercera semana, el silencio había dejado de sentirse como un castigo y había empezado a sentirse como una recompensa. Mi apartamento estaba tranquilo. No sonaban teléfonos, ningún drama familiar se filtraba en mi día. No había falsas disculpas envueltas en manipulación. Solo tranquilidad. No había sentido ese tipo de paz en años. Luego, el domingo por la mañana, escuché que llamaban a la puerta. No era Mike, no era Rena, era el abuelo Joe. Me congelé cuando lo vi. Estaba parado allí agarrando su bastón, con una carpeta manila metida debajo de un brazo como si hubiera salido directamente de un juzgado. Su respiración era pesada, como si hubiera caminado más de lo que debería. Me hice a un lado y lo dejé entrar sin decir una palabra. Se sentó en mi sala de estar como si no fuera su primera vez aquí, aunque lo era. No preguntó cómo estaba, no perdió el tiempo. Dejó caer la carpeta sobre mi mesa de centro. Dentro había un caos, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, cartas de préstamos personales, un aviso de ejecución hipotecaria, cargos por sobregiro, advertencias de cobro. Reconocí la letra de mi madre en algunos de los planes de pago. Habían dejado de intentar ocultarlo. El abuelo no dijo nada mientras hojeaba página tras página de desastre. Están en bancarrota, dijo finalmente. No están luchando, no están ajustados, están en bancarrota. Lo había encontrado todo él mismo, dijo que había ido a buscar después de escucharlos discutir de nuevo, esta vez sobre si vender el coche o los pendientes de oro que mi mamá juró que nunca se separaría. Mi papá quería esperar, mi mamá quería llamarme, pero no para suplicar, solo para hacerme entender, que era su forma de decir manipular. Le pregunté al abuelo por qué me lo había traído, estoy harto de verlos mentirte y luego mentir sobre ti. Pensé que si alguien debía saber lo profundo que es el agujero, es aquel desde el que construyeron la escalera. Me quedé mirando el aviso de ejecución hipotecaria. Tenían meses de retraso en la hipoteca. El viaje a Hawái los habría mantenido a flote durante tal vez otro mes. Habría retrasado lo inevitable, cubierto las grietas en la pared sin arreglar los cimientos de nuevo. Aún así, nada me sorprendió en esa carpeta, pero algo más sí. Esa noche, recibí una llamada de un número bloqueado. Casi no la contesto, pero algo en el momento pareció extraño. Contesté, era Melissa, la novia de mi hermano. Estaba en pánico, me dijo que mi hermano había empacado y se había ido. Tomó el dinero en efectivo que mis padres guardaban escondido en la caja fuerte, unos $4,000 en dinero de emergencia, y desapareció. Dejó una nota diciendo que no podía lidiar más con la atmósfera. Sin dirección de reenvío, sin explicaciones, simplemente se fue.
No le creí al principio, pensé que tal vez estaba pasando la noche en la casa de un amigo tratando de probar algo, pero luego dijo algo que me quedó grabado: encontré un papel arrugado en la basura, era una nota para ti pidiendo dinero, tachada como si supiera que no ayudarías esta vez. Ni siquiera lo intentó. Esa fue la parte más inesperada. Durante años nunca dudó, siempre acudía a mí primero incluso antes de que nuestros padres supieran que había un problema. Lo saqué de apuros con el alquiler atrasado, los pagos del coche, una fase de sitios de juegos de azar que juró que era solo por diversión, pero ahora lo sabía mejor. No preguntó, simplemente tomó lo que quedaba y huyó, y los dejó atrás. Cuando colgué, simplemente me quedé allí. Pensé en cómo se veía todo desde fuera, mis padres sentados en una casa que no podían pagar, luchando por ocultar la verdad, mi hermano tomando los últimos de sus recursos y desapareciendo, el tío Mike y la tía Arena retrocediendo después de darse cuenta de que no había más que exprimir, y el abuelo Joe solo en esa casa con ellos, viendo cómo todo se quemaba y no moviendo un dedo más. Ellos construyeron esto, hasta el último contribuyó a este desastre. Y por una vez, no podían darle la vuelta, no podían culparme, no podían reescribir la narrativa en algo donde yo fuera el hijo desagradecido. Había quitado la ilusión. Eso es lo que realmente les dolió. No estaban acostumbrados a vivir sin ella, y algo me dijo que tampoco durarían mucho sin ella. 3 semanas después de la cena, mi teléfono vibró con un recordatorio del calendario que había olvidado eliminar: vuelo de los padres a Hawái. 9 de la mañana. Me quedé mirando la notificación un rato. Simplemente me quedé allí en la cocina con una taza de café, viendo cómo la pantalla se iluminaba y luego se apagaba de nuevo. Se sentía como algo de una vida diferente, como si estuviera viendo una versión de mí que ya no reconocía, una que pensaba que merecían el paraíso después de décadas de inanición emocional. Esa mañana, en lugar de dirigirse al aeropuerto, estaban en una casa de empeño vendiendo el reloj de mi papá y el anillo de bodas de mi mamá. No tuve que imaginarlo, el abuelo Joe me lo dijo la noche anterior, también está harto. Llamó y dijo: están cavando un agujero con cucharas y se preguntan por qué no están saliendo. Luego añadió: me voy la semana que viene, tengo un apartamento preparado, pueden gritarse el uno al otro sin mí. Me reí, no porque fuera divertido, sino porque hablaba en serio. Se estaban deshaciendo y yo no estaba allí para detenerlos esta vez. Pero la parte que me pilló completamente desprevenido llegó al día siguiente. Estaba en el trabajo enterrado en correos electrónicos cuando alguien de la recepción llamó a mi extensión. Dijo que había una mujer en el vestíbulo preguntando por mí, que no daría un apellido. Salí y allí estaba, mi mamá sola. Su maquillaje estaba desigual, como si hubiera estado llorando o no se hubiera molestado en mirarse al espejo. Llevaba una sudadera que no reconocí y zapatillas de deporte. Sin bolso, sin anillo de bodas. Parecía la madre de otra persona, alguien que no sabía cómo había terminado allí. La saqué afuera. Preguntó si podíamos sentarnos, así que lo hicimos en un banco de hormigón debajo del estacionamiento. No habló al principio, solo se quedó mirando el asfalto como si esperara que le diera un guión. Luego me lo contó todo: la casa había entrado oficialmente en ejecución hipotecaria, tenían 30 días para desalojar. Mi papá estaba bebiendo más, había dejado de intentar buscar trabajo hace meses. Dijo que había encontrado facturas de tarjetas de crédito a su nombre que no reconocía. Estaba durmiendo en la habitación de invitados, apenas hablaban. El abuelo Joe había empacado y se había ido la semana anterior. Mi hermano aún no había regresado y la policía la había llamado 2 veces para hacerle preguntas, no sabía dónde estaba. Tenía miedo de que se hubiera metido en algo más profundo de lo que nadie pensaba. Luego dijo algo que nunca esperé escuchar: te necesitamos, Mason. Solo por un tiempo. La miré y no sentí ni una pizca de culpa, ni ira, ni venganza, solo claridad. Durante años, me había esforzado por ser útil, generoso, comprensivo. Pagué facturas con una mano mientras fingía que las bromas, la condescendencia, la ausencia de respeto básico no dolían con la otra. Me tragué todo, esperando que algún día me miraran y vieran más de lo que había perdido. Pero yo no era su hijo para ellos, era su solución. Y ahora que la solución se había alejado, todo se había derrumbado. Le dije en voz baja y clara que no iba a ayudar, ni ahora ni más tarde, que no quería venganza, solo que ya no quería ser parte de su estrategia de supervivencia. Dije que tendría que aprender a vivir sin apoyarse en alguien que realmente nunca se había mantenido a su lado. Sus ojos se pusieron vidriosos y me preguntó una cosa más: ¿nos odias? Dije: no, pero tampoco los amo. No de la forma en que piensan.
Le dije, el amor requiere presencia, esfuerzo, alguna forma de reconocimiento, y lo que me habían dado era un contrato de conveniencia, no de conexión. Asintió. No creo que lo entendiera, creo que simplemente no sabía qué más decir. Luego se levantó y se fue, y no la he visto desde entonces. 2 días después, llegó una carta por correo. Sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era mi hermano, escribió, Mason, no te pregunté por qué sabía la respuesta. Lo dejaste claro. Tomé el dinero, no estoy orgulloso, pero necesitaba un nuevo comienzo. Estoy trabajando en la construcción en Arizona, nada elegante, solo trabajo. No más mentiras, no más desastres. No me debes nada, pero espero que tal vez algún día podamos hablar en términos reales. Dylan. Sin disculpas, sin culpas, pero era la frase más honesta que jamás me había escrito, y esa era la última pieza. La casa se fue. Se mudaron con la prima de mi mamá en Ohio, a alguien que no he visto desde que tenía 10 años. Mick e Irena dejaron de contestar sus llamadas después de escuchar que podrían pedirles que firmaran como aval. El abuelo Joe vive a 10 minutos ahora en un pequeño apartamento con un grifo que gotea y una vista del balcón a la autopista. Dice que es el mejor lugar en el que ha vivido. Almorzamos 2 veces al mes. Siempre insiste en pagar, y yo empecé a trabajar como voluntario en un centro de trauma, no porque quiera ser noble, sino porque ayuda a hablar con personas que han perdido algo real y han seguido adelante, que no fingen su camino a través del dolor o la tristeza, que no tratan las heridas como inconvenientes. Gente que no solo te tolera cuando regresas dañado, sino que te mira a los ojos y dice, ¿todavía estás aquí? Yo también. Eso es todo lo que siempre quise, no aplausos, no admiración, solo ser visto. Y ahora finalmente, lo soy, no por ellos, sino por mí mismo. Mini actualización, un domingo tranquilo. El domingo pasado, me senté en el balcón del abuelo Joe con un café en una mano y una dona medio rancia en la otra. No guarda mucha comida. Dice que es un desperdicio para un solo hombre. Vimos los coches zumbar en la autopista de abajo, ninguno de los dos diciendo mucho. Entonces, de la nada, dijo, es curioso lo silenciosa que se vuelve la vida cuando dejas de rogar a la gente que te escuche. No respondí, simplemente asentí y observé cómo el cielo cambiaba de color sobre los tejados. No entraron llamadas ese día, ni emergencias, ni culpas, solo silencio. Y por primera vez, no estaba esperando que terminara.